Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2018-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 18 tocamos el tema de Defensa Nacional. A continuación vamos a resolver algunas preguntas para poder complementar lo aprendido en la semana de Defensa Nacional. Pasamos a resolver las preguntas de Cívica y tenemos aquí la número 1. Con la finalidad de prevenir y mitigar el impacto de las lluvias que se manifiestan en los meses de verano, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, a través de sus órganos técnicos, viene ejecutando tareas específicas con. Entonces tenemos que precisar los detalles del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que es el SINAGER. Y nos hablan de sus órganos técnicos. Por lo tanto, tendríamos que reconocer cuáles son estos órganos técnicos. Este sistema entonces está comprendido por el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y tiene a su vez la presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo Nacional de Riesgos, el CENEPRED, el INDECI, los gobiernos locales, el CEPRAN, que se encarga de la planificación, las Fuerzas Armadas, siempre que lo soliciten Defensa Civil, y nosotros los pobladores. Pero si hablamos de entidades directamente relacionadas, tendríamos entonces CENEPRED e INDECI. CENEPRED se encarga de la estimación de riesgos, más que todo es la parte informativa, e INDECI la reacción y mitigación en temporadas de desastres y previas a ellas. Por lo tanto, si nos hablan de sus órganos técnicos, nos están hablando en sentido general. ¿Y qué es lo que hace todo, o cuáles son las funciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos? Primero, identificar y monitorear las áreas vulnerables. Por supuesto, porque tanto el CENEPRED como el INDECI se encargan de ver cuáles son las áreas que podrían estar más afectadas frente a desastres naturales. Formular tareas de preparación antes de su inicio, por supuesto, porque la gestión de riesgo comprende el antes, el durante y el después. Disponer acciones de respuesta y rehabilitación, por supuesto, que corresponde a lo que es el después. Enjuiciar la inacción de gobiernos descentralizados, no, porque ellos no pueden convertirse en un ente fiscalizador y tampoco tomar las funciones del Poder Judicial o del Ministerio Público. Por lo tanto, nos quedamos con la letra A. Sabemos nosotros que debido a que las autoridades en el Perú no siempre realizan correctamente la gestión prospectiva y correctiva, que es el antes y el durante, nos vemos obligados a trabajar en la gestión reactiva, que es cuando el problema ya se desencadenó o generó se podría decir, un alto impacto en la población, en lo que son muertes, heridos y rehabilitación de la zona. En ese caso, el presidente de la República se reúne de la mano y pedido del Instituto Nacional de Defensa Civil para organizar lo que se conoce como el Centro de Operaciones de Emergencia, donde trabajan todas las cabezas del SINAGER en el aspecto ejecutivo. Tenemos entonces el COEN, que es el ámbito nacional, COER, porque el presidente de la República más los ministros van a invocar a los gobiernos regionales a accionar y estos a su vez van a conversar con el COER, que son los gobiernos locales. Entonces, ¿quién realiza el seguimiento de las medidas de prevención frente a las ocurrencias de desastres en el país? Y sería en este caso entonces el COEN, porque el COEN es nacional y hablamos de todo el país. Monitorear la accidentada geografía del distrito, estamos hablando de un alcalde. Inspeccionar la descolmatación de los ríos en un departamento y hablamos de una región. Por lo tanto sería 1B, 2A y 3C y nos quedaríamos con la letra C. 3. Tenemos aquí ahora el tema de las Fuerzas Armadas, que también ya lo habíamos visto un poco antes, pero en esta semana se hace bastante hincapié al tema de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Sabemos entonces que las Fuerzas Armadas están conformadas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea o FAB. Ellos son monitoreados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y este está a su vez bajo la dirección del Ministerio de Defensa, que le pertenece al Poder Ejecutivo. ¿Qué deben hacer ellos? Mantener la independencia del Perú, mantener la soberanía, evitar los problemas de guerras con potencias extranjeras en la integridad nacional
ejercer la vigilancia y defensa nacional cuando lo solicite el Estado y eso le corresponde al Ejército, monitorear el tráfico acuático y las capitanías en el caso de la Marina y obviamente ejercer la defensa del espacio aéreo en el caso de las Fuerzas Armadas Aéreas, es decir, la FAB. Pero por otro lado tenemos la Policía Nacional del Perú, que en este caso van relacionados con el orden interno, porque las Fuerzas Armadas eran el orden externo. Y la policía entonces va a tratar de cuidar nuestro espacio sin la injerencia de las Fuerzas Armadas, salvo que ellos pidan la presencia de estas Fuerzas Armadas, y esto se le conoce como estado de emergencia. Estado de emergencia es cuando el problema es interno, y estado de sitio cuando el problema es externo, como son guerras o conflictos externos. Cuando hablamos nosotros de estado de emergencia o de sitio, no solamente nos hacemos referencia a conflictos armados, pueden ser también desastres naturales, puede ser epidemias tanto externas como dentro del país, y el mejor ejemplo es la gripe porcina, en el cual durante esa temporada las personas no podían salir de casa, no podían reunirse porque el estado de emergencia quita algunas libertades fundamentales con el fin de proteger la vida. Y en el caso del estado de sitio, lo que más se cuida es la vida frente a cualquier vulneración de ella. La policía también puede vigilar y controlar las fronteras, siempre y cuando no tengamos un peligro de guerra, porque ahí accionan las Fuerzas Armadas. Luego tenemos nosotros el tema del sistema militar obligatorio, y sabemos nosotros que en la actualidad no es obligatorio pertenecer a las Fuerzas Armadas, ahora es voluntario, y antes se realizaba desde los 16 años o desde antes, y ahora la ley nos pide que obligatoriamente tengamos que cumplir 18 años para poder participar de algún grupo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tenemos aquí en este enunciado: el servicio militar voluntario permite ejercer el derecho y deber constitucional de participar en la defensa nacional de todo ciudadano. A través de las Fuerzas Armadas, ese servicio es retribuido con una serie de beneficios para contribuir en el desarrollo personal del voluntario. Ustedes saben de que ellos son apoyados en la parte educativa y también para culminar los estudios que ellos se hayan propuesto en el ámbito de la zona universitaria o técnica. Tenemos ahí entonces, marque la alternativa que comprende sus requisitos y beneficios. 1. Tener un rango de edad entre 18 años y 30 años. Y como hemos dicho, para participar tienes que obviamente ser mayor de edad. Y en este caso es correcto, nos dan un margen también de esta edad y es hasta 30 años. Salvo que la persona ya incursione en las Fuerzas Armadas y vaya ascendiendo, y ahí no hay un rango de edad. Haber concluido por lo menos la educación secundaria. También es básico haber terminado la educación secundaria para poder, obviamente, llegar a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no es un requisito obligatorio. ¿Por qué? Porque personas que hayan cumplido 18 años y no han terminado la secundaria pueden ingresar y las Fuerzas Armadas van a apoyarlos en terminar esos estudios. Facilidades para realizar estudios universitarios, por supuesto, y aquellos que van a terminar su secundaria allí también pueden terminar posteriormente estudios universitarios o técnicos. Asignación económica mensual y seguro de vida, y eso es correcto, por eso que muchas personas que tienen a veces problemas económicos pueden participar de estas Fuerzas Armadas. En el caso de la duda que ustedes deben tener sobre el estudio secundario, si bien no te piden que lo hayas concluido, sí te piden como mínimo haber terminado primaria. Y en el caso del estudio universitario se da por el convenio de la beca 18. Entonces tenemos aquí la letra D como respuesta correcta. Y 4, aquí también tenemos un tema relacionado pero más a la policía. Un padre de familia conducía un auto de 60 km por hora por la carretera central, llevando a su familia a un día de campo. En el camino, después de detenerse ante la luz roja de un semáforo, continuó su marcha por el carril izquierdo de la pista hasta que un efectivo policial le ordenó detenerse. Identifica el valor de verdad de las siguientes afirmaciones respecto a las razones por las cuales la autoridad planteó dicho mandato. Él conducía a una velocidad en una carretera central de 60 km por hora. Se detuvo ante la luz roja del semáforo, por lo tanto, entonces no está incumpliendo las leyes del semáforo. ¿Por qué razón un efectivo policial le ordenó detenerse? 1.
el chofer conducía a excesiva velocidad por la carretera y entonces esto es falso porque está a 60 kilómetros por hora. El policía solicita al chofer una prueba de alcoholemia y esto es correcto. ¿Por qué? Porque el policía puede controlar la libre circulación vehicular y además está autorizado a pedir la detención de un conductor en 3 situaciones. Cuando hay una infracción, que es lo que la mayoría pensaba que hubiera cometido el padre. Segundo, cuando estamos haciendo un operativo policial, como lo hemos visto en varias calles, o también cuando se hace una fiscalización. El padre de familia cometió una infracción en las reglas de tránsito, tampoco ha sido la respuesta correcta. El efectivo policial desea verificar la licencia de conducir del chofer, y eso es válido porque es simplemente una fiscalización. Entonces tenemos como respuesta correcta la letra C. Recuerden ustedes que no siempre que nos detiene un policía es porque hemos cometido una infracción o algún delito. Simplemente a veces son operativos que realizan para cuidar la seguridad interna del país, puesto que así verifican que el chofer llegue con tranquilidad a su destino y su familia también llegue bien, sin ser afectado ni por delitos que ellos mismos puedan cometer, ni por otros vehículos que puedan estar conduciendo a excesiva velocidad o pueden tener alcohol en la sangre, y además esto puede ocasionar que esta familia no llegue a su día de campo. Entonces con eso hemos terminado las 4 preguntas de cívica. Bueno, jóvenes, damos por concluidas nuestras 18 semanas de clase de educación cívica y también nos esperamos la próxima semana para hacer un repaso de todo lo aprendido en estas 18 semanas.